Hola, buen día. Hoy le vengo a explicar uno de los problemas complementarios del libro de Física General de la serie Young. Capítulo 3. Leyes de Newton. Problema 3.39. Dos fuerzas actúan sobre un objeto en un punto del modo siguiente. Para la fuerza 1 tenemos 100 Newton en 170 grados y una fuerza 2 de 100 Newton en 50 grados. Determine su resultante. Entonces tenemos los datos de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Vamos a necesitar los datos y para resolver este tipo de ejercicio lo vamos a hacer por pasos. Hay que tomar en cuenta que la fuerza es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección. Entonces, como primer paso, se determinan los componentes de X y de Y de cada fuerza. Estas son las siguientes. Vamos a hacerla en un cuadro. En esta columna tenemos las fuerzas. En este caso solo tenemos dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2. Ambas tienen 100 Newton. Entonces colocamos 100 Newton y 100 Newton. La segunda columna lo hemos denominado componente X. Aquí vamos a colocar las componentes de la X de la fuerza 1 y aquí vamos a colocar las componentes de la fuerza 2. Y la tercera columna tenemos los componentes Y. Aquí colocaremos los componentes Y de la fuerza 1 y acá los componentes Y de la fuerza 2. Entonces, para la fuerza 1, los componentes de la eje X tenemos 100 Newton por el coseno de 170 grados. Cuando tenemos los componentes de X, siempre va a ser coseno. Y para los componentes Y va a ser seno. Y este ángulo proviene de los datos que nos da el enunciado. Para los componentes Y tenemos 100 Newton por el seno de 170 grados. Para la fuerza 2 tenemos 100 Newton por el coseno de 50 grados. Estos 50 aparecen de los datos que nos da el ejercicio. Y para los componentes Y tenemos 100 Newton por el seno de 50 grados. Aquí debemos resolver cada uno de los componentes. Para el primer caso tenemos 100 por el coseno de 170. Esto nos da menos 98.48 Newton. Para las componentes Y de la fuerza 1 tenemos 17.36 Newton. Para la fuerza 2 en las componentes X tenemos 64.27 Newton. Y para las componentes Y de la fuerza 2 tenemos 76.60 Newton. Todo esto salió de la multiplicación de los 100 Newton por cada uno de los ángulos. El segundo paso tenemos R. R viene siendo nuestra resultante y como ven es un vector, o sea que va a tener magnitud y dirección. Esta R tiene componentes tanto de X como de Y, donde esta se lee de la siguiente forma. Esta es la suma de todos los componentes de la fuerza X. Esto quiere decir que va a ser la suma, en este caso por tener un signo negativo va a ser una diferencia, porque solo tenemos dos fuerzas. Pero si tuviéramos más de dos fuerzas, si fuera una suma y resta según el signo que tenemos. En este caso va a ser una diferencia de los 64.27 Newton menos los 98.48. Y para las componentes Y de la resultante viene siendo la suma de todos los componentes de la fuerza Y. En este caso sí va a ser una suma porque no tenemos signo negativo y por lo tanto va a ser 17.36 Newton más los 76.60 Newton. Entonces vamos a resolver el segundo paso. Aquí tenemos la componente X de la resultante es igual a 64.27 Newton menos 98.48 Newton. Y para las componentes Y de la resultante tenemos que es igual a 17.36 Newton más 76.60 Newton. Resolviendo estas operaciones tenemos lo siguiente. Para las componentes X de la resultante tenemos menos 34.20 Newton. Para las componentes Y de la resultante tenemos 93.96 Newton. Para el tercer paso vamos a calcular la magnitud de la resultante. La resultante es igual a la raíz cuadrada
de la resultante de la componente de x al cuadrado más la resultante de la componente y al cuadrado. Entonces sabemos los datos de la resultante x y la resultante y. Solo debemos reemplazar. La resultante x sería los 34.20 newton y la resultante y sería los 93.96 newton. Reemplazando esto tenemos que la resultante es igual a la raíz cuadrada de menos 34.20 newton al cuadrado más los 96.96 newton al cuadrado. Resolviendo toda esta operación tenemos que la resultante es igual a 99.99 newton y redondeando sería 100 newton. Aquí lo que hemos hecho es graficar según los componentes tanto de x como de y. Como tenemos menos 34.20 newton, hemos trazado un vector que va hacia acá de menos 34.20 newton. Porque acá tenemos la eje de la x negativo y por eso hemos trazado de este lado. Para las componentes y tenemos positivo y serían 93.96 newton. Entonces nos proyectamos para arriba y la resultante de todos los vectores desde el punto de inicio hay que trazar hasta donde llegó el último vector y así tenemos una resultante. En este caso va a ser r y este va a formar un ángulo phi. Este es el ángulo phi y este va a ser un ángulo teta. Nosotros nos interesa el ángulo teta, en la cual lo vamos a hallar primero calculando el ángulo phi y como tenemos 180 grados de este punto hasta este otro punto, o sea que todo este punto va a ser 180 grados menos phi para calcular el ángulo teta. Así como el cuarto paso va a ser lo siguiente. Tangente de phi es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es nuestro cateto opuesto? Pues los 93.96 newton. Y de cateto adyacente, ¿cuál sería? Los 34.20 newton. Entonces va a ser una división. Resolviendo esa división tenemos que el tangente de phi es igual a 2.74. Y como nos interesa calcular este ángulo, este tangente al otro lado sería como arco tangente de 2.74. Por lo tanto, nuestro ángulo phi va a ser igual a 69.99 grados. Entonces ya tenemos el dato de phi, que viene siendo este ángulo. Debemos calcular teta de la siguiente forma. Como se lo había dicho, este ángulo forma 180 grados menos el ángulo phi, que viene siendo los 69.99 y por lo tanto este va a ser igual a 110 grados. Viene siendo de este punto este otro punto y por lo tanto el resultado de nuestro ejercicio va a ser los 100 newton en 110 grados. Bueno, en este video lo que hemos visto lo que es la fuerza, lo que es fuerza resultante y algo de vectores, lo que vimos en capítulo 2. Espero que les haya gustado el video y nos vemos para la próxima.